Hola, soy Twyla de My Bilingual Life. Quiero ayudarles a ser bilingües. Hoy quiero presentarles la canción Fancy por Reba McEntire. Esta canción ha sido popular por un tiempo y es un poco de un reto para los que no hablan inglés. La canción, por la mayor parte, es casi hablada y cuenta una historia. Es un poco rápido. El acento sureño de Miss McEntire lo hace un poco difícil. Pero vamos a repasar la letra de esta canción y espero que lo disfruten. Como les dije, esto es un poco de un reto porque es hablado y muy rápido. Pueden ver el video original y les puede dar más idea de la situación de la canción y ayuda mucho con el aspecto visual de la canción. Esta canción también está escrita como de primera persona, entonces se escucha como si ella está cantando su historia de ella misma. No creo que eso sea su historia completa, pero hay cosas que están parecidas a lo que ha pasado Reba McEntire. Bueno, vamos a empezar a ver la letra. I remember it all very well, looking back. Eso es mucho, es más de una oración. I remember it all, lo recuerdo todo, very well, muy bien, lo recuerdo todo muy bien. Looking back, viendo atrás, it was the summer I turned 18. Fue el verano que cumplí 18. En inglés decimos turned 18. I turned 18. En español decimos cumplimos. We lived in a one-room, rundown shack. A shack es una casa pero pequeñita. Casi ni se puede decir casa. Vivimos en esta casita, one room, de un cuarto, rundown, quiere decir en muy malas condiciones. Something that is run down es muy malas condiciones. On the outskirts of New Orleans. New Orleans es la capital del estado de Luisiana. Está junto al mar y es conocido por la música jazz. Tenemos unas canciones de Louis Armstrong que vienen de New Orleans. A veces se dice New Orleans y unos dicen New Orleans. Depende del acento. Outskirts, las afueras. Outskirts es las afueras. Entonces, vivieron en una casa de un solo cuarto, una casa muy mal gastada en las afueras de New Orleans. We didn't have money for food or rent. No teníamos dinero para comida, para la renta, para pagar el local. To say the least, para decirlo menos, we were hard pressed. Cuando te van mal las cosas y estás muy presionado, no tienes suficiente dinero, se puede decir hard pressed. Then mama spent every last penny we had. Mama es una forma de decir mamá. Aquí en los Estados Unidos normalmente decimos mom o mama, mommy. Entonces su mamá spent es gastar. Gastó cada centavo hasta el último centavo, every last penny, cada centavito que teníamos, to buy me a dancing dress, para comprarme un vestido de baile, dancing dress. Well, mama washed and combed and curled my hair. Entonces son todo lo que hizo a su pelo. Washed, lo lavó. Combed, lo peinó. Combed es peinar, pero con un peine de dientes. And curled es hacer risas, hacer chinos. And curled my hair. Then she painted my eyes and lips. Entonces pintó mis ojos y mis labios. Eyes and lips. Then I stepped into a satin dancing dress. Satin es el satín, es una tela muy fina. Stepped into es una forma de decir que lo puso, que puso el vestido de baile. Stepped es dar un paso. Eso quiere decir que dio el paso a ponerse el vestido. Es una forma un poco artística de decir que se puso el vestido. I stepped into a satin dancing dress.
that had a split on the side, clean up to my hip. A split on the side es una cortada, una rajada en el lado. Esos vestidos que tienen una rajada en el lado, clean up to my hip. Clean up es, normalmente sería nada más up, pero clean up quiere dar, es como exagerar que estaba muy largo. Clean up to my hip, hasta mi cadera. Entonces tenía una raja el vestido hasta la cadera. It was red velvet trim. Tenía los detalles de terciopelo rojo, red velvet, terciopelo rojo, and it fit me good. Cuando un vestido le viene a alguien y le queda bien, decimos que fit me. It had fit me good. Well, standing back from the looking glass. Looking glass es una forma vieja o forma de estilo country de decir el espejo. Looking glass. Normalmente se llama mirror. Pero aquí dice looking glass. Looking glass es un mirror. Standing back, moviéndose para atrás del espejo. There stood a woman. Ahí estaba parada una mujer. Stood es de estar parada. Where a half-grown kid had stood. Half-grown es medio crecido. Entonces, aquí está una mujer donde había una niña media crecida. Entonces, ella es la niña, pero en el espejo se ve como una mujer. Entonces, su mamá la arregló toda muy bonita para que se vea como una mujer. Pero recuerden, acababa de cumplir los 18 años. She said, here's your one chance, fancy, don't let me down. She said es ella dijo, y este es el coro que se va a repetir muchas veces en la canción. Here's your one chance. Aquí está tu única oportunidad. Chance es una oportunidad. Aquí está tu oportunidad. Fancy. Fancy es el nombre de la niña. Don't let me down. No me decepciones. Agárralo. Don't let me down. No me decepciones. She said, here's your one chance, Fancy. Don't let me down. Aquí está tu oportunidad, Fancy. No me decepciones. No lo desprecies. To let someone down es de que no haces lo que debes. No tomes la ventaja de toda la oportunidad. Y el coro es realmente muy corto y seguimos. Mama dabbed. Dab es tocar un poquito. Dabbed a little bit of perfume on my neck. Puso un poquito de perfume en mi cuello. Then she kissed my cheek. Me besó en la mejilla. And then I saw the tears welling up in her troubled eyes. Tears son las lágrimas. Entonces vi las lágrimas welling up. Eso es cuando empiezan a juntarse. Well es como de un pozo. Welling up, no usamos eso más que para hablar de las lágrimas que están juntándose. Es cuando se puede ver que ya vas a llorar. Welling up. Tears welling up. Están juntando las lágrimas. In her troubled eyes. Trouble es un problema. Entonces sus ojos muestran un problema. Están molestos. As she started to speak, cuando empezó a hablar, she looked at our pitiful shack. Shack es la casita. No, vio nuestra casita. Pitiful es que da lástima. La casa que da lástima. And then she looked at me. Entonces me miró a mí and took a ragged breath. Breath es un respiro. Ragged es un poco no suave. Eso sería un ragged breath. Casi como llorando. Ragged, si una ropa es ragged, quiere decir que está todo destrozada, que está todo hecho pedazos. Si estás hablando de una respiración, quiere decir que no es suave, que está lleno de emoción. She said, your pa's run off. Pa es otra forma de decir papá. Your pa's run off. Tu papá se ha ido. Run off es se fue. And I'm real sick. Yo estoy muy enferma. And the baby's gonna starve to death. Starve es morirse de hambre. La bebé se va a morir de hambre.
Entonces las cosas están muy críticas en esta casa. She handed me a heart-shaped locket. A locket es un collar que tiene como una puertita donde puedes poner fotos o algo. Y en heart-shaped en forma de un corazón. Handed, que te la da a la mano. Ella me dio este collar de corazón that said, que dice, to thine own self be true. Eso es un dicho muy famoso y quiere decir que seas verdad contigo mismo o que te cuides a ti mismo. As I shivered es cuando tiemblas de escalofrío. As I watched a roach crawl across the toe of my high-heeled shoe. Esto es mucho, es una oración muy largo, por eso digo que es todo un reto. I shivered, temblé, as I watched, en lo que miré, a roach, es una cucaracha. Crawl across, correrse, de lado a lado, the toe, el dedo del pie, of my high-heeled shoe, de mi zapato de tacón alto. High-heeled shoe es un zapato de tacón alto. Entonces su mamá le está diciendo que las cosas están mal, le da el collar y ella está escuchando eso y le corre una cucaracha. Entonces están en condiciones horribles. It sounded like someone else that was talking. Se escuchó como alguien más, somebody else, alguien más que estaba hablando. Asking mama, what do I do? Preguntándole a mamá, ¿qué hago? What do I do? ¿Qué hago? She said, ella dice, just be nice to the gentleman, Fancy. They'll be nice to you. Y dice, solo pórtate amable con los caballeros, Fancy, y ellos se portarán bien contigo. Y aquí empezamos a ver cuál es la idea de mamá. Ella está tratando de mandarla con unos hombres que tal vez la pueden cuidar, porque aquí no hay esperanza. Y regresamos al coro. She said, here's your one chance, Fancy, don't let me down. Ella dice, aquí está tu oportunidad, Fancy, don't let me down. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do. Entonces aquí es como empezando una oración a Dios. Lord es la forma de decir, Señor, Señor, perdóname por lo que hago. Forgive me for what I do. But if you want out, well, it's up to you. Pero si tú quieres salir, bueno, eso depende de ti. It's up to you. Eso depende de ti. Now, don't let me down now. Ahora, no me decepciones. Your mama is going to move you uptown. Tu mamá te va a mover al pueblo. Uptown es en el centro de la ciudad, es un lugar más elegante. Es el opuesto de los outskirts. Outskirts es afuera del pueblo, uptown es en el centro. Well, that was the last time I saw my mom. Aquí no dice mamá, aquí la corta ma, y eso es normal. Bueno, esa fue la última vez que vi a mi mamá. The night I left that rickety shack. Rickety es otra palabra para run down. Rickety es apenas, que quiere decir que las cosas están muy malas, están moviéndose. The night I left that rickety shack, la noche que dejé esta casita, the welfare people came and took the baby. Welfare people, hay un programa en los Estados Unidos que se llama Welfare. Es un programa para el bienestar. Entonces, vinieron estas gentes y tomaron la bebé. Entonces, vinieron por la bebé. Mama died. Mamá murió. And I ain't been back. Y no he regresado. Ain't es una palabra, se usa mucho. Creo que en todas las canciones que he grabado se ha usado, pero no es exactamente correcto. Quiere decir, no I ain't been back, no he regresado. Es muy normal en la música country, muy normal en el sur de los Estados Unidos. Es muy común, realmente. Pero no es exactamente correcto. Si están aprendiendo el inglés para un trabajo o algo, les sugiero que traten de no usar esa palabra mucho. But the wheels of fate. Wheels son ruedas. Fate es el destino. Pero las ruedas del destino
had started to turn. Empezaron a moverse. And for me, there was no way out. Y para mí no había salida. Entonces, en este caso, el papá se fue, se agarró su salida. La mamá murió, fue su salida. Y vinieron por la bebé, tenía su salida, pero Fancy no tenía una salida. It wasn't very long, no tomó mucho tiempo, until I knew exactly what my mom had been talking about. Realmente debería decir, Mama had been talking about. Until I knew, hasta que sabía, o hasta que me di cuenta, exactly, de qué hablaba mi mamá. I knew what I had to do. Yo sabía lo que tenía que hacer, and I made myself this solemn vow. A vow es una promesa. Solemn, solemne. Entonces hice esta promesa a mí misma. That I was going to be a lady someday. Lady es una señora respetuosa. Que yo iba a llegar a ser una señora algún día. Though I didn't know when or how. Aunque no sabía cómo o cuándo. Bueno, al revés. No sabía cuándo o cómo. Entonces la cosa está mal. Ella no está viviendo una situación bien, pero tiene el sueño de llegar a ser alguien algún día. But I couldn't see spending the rest of my life. No podía verme spending the rest of my life, pasando el resto de mi vida. Spending en este caso es como pasando el resto de mi vida with my head hung down in shame. Hung down es colgado. Entonces no podía verme con la cabeza abajo. In shame, shame es vergüenza. No podría verme pasando la vida con mi cabeza abajo. O no podía vivir con la cabeza agachada. Esta oración es súper famoso de esta canción. You know, I might have been born just plain white trash. White trash es la basura blanca. Es una forma a que se refieren a la gente blanca pobre de aquí de los Estados Unidos. Sería súper incorrecto decirle a alguien que son white trash, pero desafortunadamente se ha usado para explicar la gente pobre en los Estados Unidos. Entonces eso quiere decir, I might have been born just plain white trash. Tal vez nací solamente basura, but Fancy was my name. Pero mi nombre es Fancy, elegante. She said, here's your one chance, Fancy, don't let me down. Aquí regresamos al coro. Aquí está tu oportunidad, Fancy. No me decepciones. It wasn't long after, no pasó mucho tiempo, a benevolent man took me in off the streets. Benevolent es una persona con buenas intenciones. Un hombre bueno me sacó de la calle. Took me in off the streets. Me sacó de la calle. And 1 week later, I was pouring his tea. Y una semana después, le estaba sirviendo el té. In a 5-room hotel suite. A suite en un hotel es una junta de cuartos. Es un cuarto grande. Y este tenía 5 recámaras. 5 recámaras en el hotel. Entonces, recuerda que venía de la casa de un solo cuarto. Ahora está en un cuarto de hotel con 5 recámaras. Entonces, se va mejorando la vida. I charmed a king. Charm es encantar. Entonces, encanté a un rey, a king, a congressman, un hombre de congreso, and an occasional aristocrat. De vez en cuando, occasional es de vez en cuando, aristocrat. Aristocrats son la gente de sociedad. Then I got me a Georgia mansion. Entonces me conseguí una mansión en Georgia. Georgia es otro estado de los Estados Unidos. And an elegant New York townhouse flat. A flat es un apartamento en Nueva York. Entonces, y un apartamento elegante en Nueva York. And I ain't done bad. No he hecho mal. En esta forma no está diciendo que de malas acciones ni nada. Quiere decir que ha salido bien en la vida. Ha tenido éxito. Otra vez estamos usando la palabra ain't, que realmente si es de la sociedad no debería de estar diciendo ain't,
se podría decir, I haven't done bad, or I've done well. Now, in this world, ahora en este mundo, there's a lot of self-righteous hypocrites. Hypocrites son hipócritas. Self-righteous son los que se creen muy virtuosos. That call me bad, que dicen que soy mala. They criticize mama for turning me out. Criticize es criticar. Critican a mamá por haberme sacado, no matter how little we had. No importa lo poquito que teníamos. But though I ain't had to worry about nothing, no he tenido que preocuparme por nada for nigh on 15 years. Nigh on es casi, por casi 15 años. Well, I can still hear the desperation. Todavía puedo escuchar la desesperación in my poor mama's voice, en la voz de mi pobre mamá, ringing in my ears, sonando en mis orejas. Ringing, cuando suena un teléfono, decimos que está ringing, pero está sonando en mis orejas. Y aquí sale el coro otra vez. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Aquí está tu oportunidad, Fancy, no me decepciones. Lord, forgive me for what I do. Señor, perdóname lo que hago. But if you want out, well, it's up to you. Pero si tú quieres salir, bueno, eso depende de ti. Now, don't let me down now, hun. Don't let me down now, hun. Hun es corto para honey. Es una forma que las mamás a veces llaman a los niños. Honey. Es como cariño. Your mama's gonna move you uptown. Tu mamá te va a mover al centro. Y termina, well, I guess she did. I guess es me imagino. O lo traduciríamos como me imagino. Me imagino que lo hizo. I guess she did. Espero que les gustó. Esta canción es todo un reto porque es mucho vocabulario y un vocabulario que no se usa en el diario. Me gusta mucho la historia que pinta. Es casi la historia de Pretty Woman, de Mariela de Barrio, que una muchacha, Cinderella, Cenicienta, una muchacha pobre que la sacan de pobre. Aunque tal vez la forma que la tuvo que hacer la mamá, tal vez no fue lo más correcto, al fin de cuentas salió. Y me gusta mucho el video, les voy a poner el link para que lo puedan ver, porque muestra que ella regresa, que ya es una artista de televisión, que es cantante famosa y compra el terreno, lo que era de su mamá, donde vivían, lo ha comprado y va a hacer un albergue para niños y dice que para los niños necesitados, to thy own self be true. Eso es un buen dicho para todos, yo creo, que hay que ser verdad a nosotros mismos y cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, esta canción me gusta mucho la forma que cuenta la historia y tal vez más adelante veremos otra de Reba porque tiene varios que cuentan historias. Espero que les gustó. Si no siguen el canal, por favor síguenlo para que no pierdan ninguna lección. Nos vemos.